En todo el mundo son cada vez más frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos, intensificados por el cambio climático en general, los episodios climáticos más extremos. Lo hemos visto últimamente con el fenómeno del Niño en toda Latinoamérica, que ha causado severas sequías y a su vez incendios. La sequía genera un ambiente más propenso para que el terreno, el bosque sea más inflamable y por ende se provoquen incendios. Lo vemos en todo el mundo. Hace un par de años recuerdo una cosa que me impactó bastante, que fueron las lluvias monzónicas en Pakistán, que dejaron, según los datos del gobierno, más de 30 millones de desplazados climáticos o refugiados climáticos. Sin embargo, de esta situación, que por supuesto no es una situación aislada, porque el cambio climático no solamente genera alteraciones, variaciones, perturbaciones en el clima, sino que también lo hace en la salud. Ahora en Latinoamérica y el Caribe lo estamos viendo con diferentes brotes de dengue y de otras enfermedades que se están, reproduciendo a mayor velocidad debido a las intensas lluvias y a esos fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático. Entonces, el cambio climático no es una situación aislada, es por el contrario un problema transversal, integral, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la seguridad y la estabilidad, con muchos otros, aspectos y factores más de nuestra sociedad. Pero entonces, de todo este contexto de cambio climático, ¿quiénes son los más afectados? A ver, de afectados podemos hablar en muchos términos. Por ejemplo, ¿quiénes son los países más afectados? ¿Cuáles son? ¿Es África, es Europa, es Asia, es la América Latina o toda América? También, ¿cuál es la generación más afectada? ¿Cuál, por ejemplo, es la parte del mundo más afectada? Podemos hablar desde muchos aspectos de las afectaciones causadas por el cambio climático, así como de la responsabilidad. De hecho, eso tiene un nombre, se llama justicia climática, y sobre ello hablaremos el día de hoy. ¿Quiénes tienen la responsabilidad, pero además quiénes asumen las consecuencias? No es lo mismo, porque de hecho quienes tienen las mayores afectaciones no son quienes tienen la mayor responsabilidad. Es un poco difícil de entender a la primera, porque pues es una de las muchas contradicciones que nuestra sociedad enfrenta. Pero hoy no hablaremos en términos de países, sino en términos de generaciones, que es aún más preocupante y desproporcional. ¿Quiénes son los más afectados por el cambio climático según la edad? En general, cuando nos enfrentamos a problemas y dilemas en nuestra sociedad, suelen ser dos grupos poblacionales y generacionales los más afectados: las personas mayores, las personas de la tercera edad y los niños, por supuesto. Pues en este caso los principales son los niños, y se preguntarán qué tanto son afectados y por qué. Pues bien, hay diversos motivos por los cuales los niños son los principales afectados y vulnerables por el cambio climático. Para empezar, fisiológicamente están más expuestos a diversos tipos de contaminación, como la contaminación atmosférica o también a las inundaciones. Es decir, hay menor probabilidad de que un niño sobreviva físicamente a, por ejemplo, una inundación, a un ciclón, a cualquier episodio climático extremo que un adulto, por ejemplo. Son más vulnerables en ese sentido. Además, les queda toda una vida por delante, es decir, ellos hasta ahora están iniciando. En ese sentido, el cambio climático, al afectar su infancia, también puede afectar su futuro. ¿Y cómo afecta su futuro? Pues el cambio climático lo que está trayendo es mayor falta de oportunidades, mayor inseguridad. Todo eso hace que los niños recurran a opciones, ilícitas, ¿no? O sea, que se generen entornos de precariedad, entornos de inseguridad, entornos peligrosos y poco pacíficos para el desarrollo óptimo en todos los sentidos, en el sentido físico, en el sentido mental de los niños. El entorno que está generando el cambio climático en los niños es sumamente inseguro, peligroso, y pues es una situación inaceptable y lamentable. Pero hablemos de los datos, de los hechos básicamente. ¿Cuántos niños están siendo afectados? Pues ahora mismo se calcula que en la Tierra hay unos 2.200 millones de niños. Ese es el número de población mundial que representa la infancia, y de ese número se estima que casi todos los niños, es decir, más del 99%, están expuestos a al menos una perturbación o estrés climático o ambiental que suceda en su entorno. Toda esta información, por cierto, proviene del índice de riesgo climático de la infancia que es el IRSI, que realiza cada cierto tiempo UNICEF, y el último año en realizarlo fue el 2020, es decir, son datos relativamente recientes. Otro dato sumamente impactante es que unos 600 millones de niños en la Tierra están muy expuestos a contraer enfermedades vectoriales como el dengue y la malaria, intensificados asimismo por el cambio climático.
Esto es evidente, la crisis climática es una crisis de los derechos del niño, es una crisis de los derechos humanos y de la dignidad humana. Y para solucionar la crisis climática y el cambio climático en general, debemos también abordar, la solución pasa por abordar las necesidades de la infancia que ahora mismo están desatendidas absolutamente, tanto en términos de financiamiento como en muchos otros términos más, en las políticas públicas, en la planificación, en las estrategias nacionales e internacionales para proteger a la infancia no se está incluyendo realmente. Así que necesitamos mayor acción y cada uno puede alzar su voz para que los gobiernos asuman su responsabilidad, incluso también las empresas. De hecho, el año pasado fue publicado el comentario general número 26 del Comité de los Derechos del Niño, precisamente del cual yo junto a otros 10 niños fui asesor, el cual pude asesorar en diversos procesos consultivos a la infancia y participativos. En ese comentario general, en esa observación general, que son un informe periódico, un reporte periódico que hace cada cierto tiempo el Comité de los Derechos del Niño sobre diversos aspectos de los derechos del niño, como el medio ambiente, la participación en las políticas públicas, entre muchas otras cosas, está la hoja de ruta de lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es aumentar el financiamiento, porque es, como ya lo hemos dicho, muy escaso. Tan solo el financiamiento de los fondos multilaterales de cambio climático dirigido a la infancia representa el 2,4% del total monto. Asimismo, cómo reducir las emisiones, asimismo cómo aumentar la ambición climática. Y esto no es una cuestión solamente de los gobiernos y de los estados, sino también de las empresas. De hecho, fue la primera vez en un comentario general que se hizo referencia a la responsabilidad del sector privado sobre los derechos del niño y sobre su garantía. Es decir, es algo que a todos nos afecta. El futuro, invertir en el futuro. Y esto, por supuesto, es una cuestión que va más allá del futuro y es del presente. Así que por los niños exigimos acción climática ya. De otro lado, se estima que alrededor de la mitad, es decir, unos 1.000 millones de niños viven en al menos uno de los 33 países de muy alto riesgo, de muy alta exposición al cambio climático. Y ahora me quiero remontar a eso que decía al principio. Las afectaciones no implican responsabilidad, es decir, los más afectados no son los más responsables. De hecho, los 10 primeros países de esa larga lista de 33 países de muy alto riesgo frente al cambio climático representan menos del 0,5% de las emisiones globales. Entre esos países se encuentra Guinea, Guinea-Bissau, Chad, Nigeria, entre muchos otros, República Centroafricana, que de hecho es el país más inseguro en términos climáticos y en muchos otros aspectos para la niñez en todo el mundo. Es decir, son países, primero, que tienen unas características en común, que están en vías de desarrollo, no son países desarrollados ni mucho menos ricos, que se encuentran en África y que además tienen conflictos, están en una zona que se conoce como el Sahel. Es decir, de nuevo me remonto a lo que mencionaba al principio, el cambio climático es un intensificador de los problemas que ya están presentes. Es decir, si en el Sahel, por ejemplo, ya tienen que afrontar la escasez de agua, la guerra, los conflictos armados, ahora mismo hay guerra en Burkina Faso, hay guerra entre Sudán y Sudán del Sur, hay situación de inseguridad en Somalia, por ejemplo, en donde se conocen bastantes noticias sobre los piratas de Somalia que atracan barcos y el comercio mundial que pasa por ahí, por el Mar Rojo y por el Canal de Suez, o también lo que está sucediendo en Yemen y en muchos otros lugares. Es decir, el cambio climático es uno de los factores que genera un círculo vicioso para la infancia, que hace que se quede estancada básicamente, que no pueda prosperar básicamente. ¿Cuáles son las esperanzas para un niño que precisamente se ve envuelto en ese círculo vicioso, digamos en esa retroalimentación negativa? Un niño que por una parte ve que su país está en llamas, que hay escasez del agua y que por ende es obligado a caminar horas y horas para conseguir agua, que no puede ir a la escuela, que no tiene alimentación. Eso es un círculo vicioso, que no tiene ni siquiera servicios esenciales y básicos, como precisamente, como lo acabo de decir, el acceso al agua potable. Es decir, esto también está relacionado con la salud. Al no tener acceso al agua potable, se ven obligados a consumir agua no potable o contaminada, y esto genera diarrea, entre muchas otras enfermedades. De hecho, se estima que a nivel mundial unos 950 millones de niños, es decir, casi un tercio de la población infantil mundial, se ven expuestos a la escasez de agua, teniendo que recurrir a buscar agua en condiciones sumamente precarias e indignas. Ese no es el futuro que queremos para la infancia, por supuesto. Eso es lo que diríamos todos, eso es en lo que coincidiríamos todos, en que los niños son lo más sagrado y que debemos luchar y dedicar cada gota de sudor y de sangre para protegerlos. Sin embargo, eso se
se contradice con la realidad. ¿Y con qué realidad? Por ejemplo, fijémonos en el financiamiento. Una noticia sumamente inaceptable, lamentable, indignante y frustrante es que, por ejemplo, la última semana de marzo el Comité de los Derechos del Niño tuvo que anunciar la cancelación o suspensión de su precesión del mes de abril, de su primera precesión. ¿Qué quiere decir esto? En términos en español, mejor dicho. Pues por una parte, Naciones Unidas y los estados de todo el mundo firman unos convenios y tratados. Esos tratados tienen unos órganos de seguimiento, que son los órganos de tratados de Naciones Unidas, que suelen tener sede en Ginebra, como es el caso del Comité de los Derechos del Niño. Esas organizaciones, esos órganos pertenecientes a la ONU, se dedican a hacer seguimiento de cómo los derechos del niño son cumplidos, garantizados o violados en los diversos estados del planeta. Esta precesión iba a ser clave y estratégica para conversar con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil que registran esas violaciones, esas perpetraciones en contra de los derechos de los niños, entre muchas otras cosas más. Sin embargo, como el Comité de los Derechos del Niño no tiene liquidez financiera, se vio obligado a suspenderla, y no es una cosa nueva. De hecho, para finales del 2023, es decir, del año pasado, el Comité de los Derechos del Niño solamente había registrado un 70% de los desembolsos de los estados que le correspondía. Es decir, los estados, los países se comprometen a dar un monto de dinero a esos órganos para que puedan ejecutar sus acciones de seguimiento, de cumplimiento, de lo que sea básicamente, y no lo hacen porque mientras tanto están envueltos en conflictos armados. De hecho, me puse en la tarea de investigar cuánto cuesta disparar un arma para ver la desproporcionalidad y compararlo con el financiamiento climático. Pues bien, una ametralladora pesada M2 de calibre 50, que es una de las armas más utilizadas a nivel mundial, utilizadas en más de un centenar de ejércitos, en el armamento de más de un centenar de países del mundo, y principalmente utilizada en la OTAN, en la Organización del Atlántico Norte, cuesta en sí la ametralladora, la propia arma, unos $14.000. Luego, el cinturón de munición y de armas cuesta unos $6.500, y se estima que por minuto esta arma es capaz de disparar entre unas 400 y unas 650 balas. Ese cinturón, que cuesta $6.500, tiene unas 1.500 municiones, balas. Es decir, que operar esta arma por minuto costaría alrededor de $3.000, para que se hagan una idea. Y solamente una arma. A ello hay que sumarle el precio de misiles, de granadas, de muchos otros tipos de armas que serán mucho más caras o baratas, y el precio precisamente que conlleva la guerra. Mientras esto cuesta esto, y imagínense lo que cuesta en tan solo una guerra, cientos de armas, cientos de granadas, cientos de misiles, y multipliquen ese número, que no sé cuál es porque es difícil de calcular, por los 55 conflictos armados activos que tenemos en este momento. Es un monto brutal, y mientras tanto el financiamiento climático a nivel mundial es escaso e insuficiente, muy poco ambicioso. Y puntualmente el financiamiento dirigido hacia la infancia, de hecho, representa menos del 2,4% de los fondos multilaterales de cambio climático, que totalizan un total, valga la redundancia, de unos 1.200 millones de dólares, es decir, unos 70 millones de dólares anuales que se desembolsan para diversos proyectos que combaten el cambio climático. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una amenaza que es colectiva y que por supuesto nos afecta a todos, a algunos como los niños más o menos, está siendo tan poco atendida? Y mientras tanto las guerras, que son absolutamente innecesarias y que generan un coste humano mucho más alto, tanto para la niñez como para los adultos mayores, como para los adultos en general, para todo el mundo, es mucho más atendida y se centra el foco en ella, en guerras y conflictos innecesarios. Esto es indignante, por supuesto, y también podemos hacer algo: alzar nuestra voz, organizarnos para exigirle a aquellos gobiernos que tienen responsabilidad y que no cumplen con sus responsabilidades enmarcadas en la ley internacional, en los tratados internacionales, la cumplan y asuman que le deben garantizar un futuro digno, limpio y sano a los niños. Sin embargo, nos podemos remontar a muchos otros datos. Por ejemplo, el 0,7% de los proyectos de los fondos multilaterales de financiamiento climático incluye o contempla a los niños directamente en términos de salud. Solo el 0,7%, y ese 0,7% representa el 2% de las erogaciones, es decir, de los desembolsos totales del Fondo Multilateral de Cambio Climático. Esto es, no es que no hay palabras simplemente para describirlo. Yo les doy los datos, pero ustedes llegan a sus propias conclusiones.